Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a mirar un ejercicio realizado con la tarjeta de desarrollo Arduino Uno. Este ejercicio consiste en lo siguiente. Consiste en utilizar el sensor de temperatura y humedad DHT11 y interpretar la lectura de este sensor y comunicar sus datos por medio de la pantalla LCD 16x2, 16 columnas por 2 filas. Entonces empecemos. Aquí podemos observar la conexión de los diferentes dispositivos. Aquí tenemos al DHT, el sensor de humedad y temperatura DHT11, que en su realidad, DHT11 en la realidad, aquí vemos el sensor, tiene un bombillito de encendido que indica si le está llegando corriente o no, y tres paticas, masa, la otra se conecta al positivo y la del centro es la señal que envía el sensor, donde nos dice qué temperatura y humedad ambiente hay. Volvemos a nuestro esquema. Aquí tenemos en este lado de acá la pantalla LCD, que esa pantalla LCD en su realidad es de la siguiente forma. Entonces, pantalla LCD 16x2. Esta es la pantalla LCD 16x2. Listo. Entonces, aquí como podemos ver tenemos las conexiones. Como dijimos hace un momento, de la placa de Arduino vamos a alimentar de 5 voltios y de masa y a masa tanto los elementos como son el sensor de temperatura y humedad de HT11 y el display LCD 16x2, que es donde vamos a medir, a ver los valores que toma temperatura y la humedad del sensor. Este dispositivo por acá es un LED que nos va a indicar el cambio de temperatura. Ahorita miramos cuál va a ser ese cambio. Entonces, ¿cómo conectar el LCD? El LCD lo empezamos a conectar aquí en el simulador de Proteus de derecha a izquierda. Los pines 2, 3, 4, 5 y 6 a los pines 14, 13, 12, 11. Y de ahí tanto el pin 6 como 7 van conectados a la salida E del display y a la salida 4 va conectado la salida 6 de Arduino a la salida 4 ORS del display. Este potenciómetro que vemos acá es para la intensidad de las letras del display. Vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a poner este potenciómetro. Cambiamos de 1K a 10K. Y conectamos la salida 3, que es la que yo voy a manipular para la intensidad de las letras. Bueno, los datos del sensor de DHT11 los vamos a recibir a la placa de Arduino por la entrada analógica A0,
0. Y la comunicación entonces al display 16 por 2 va a ser por los pines 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y hay una salida 8 que va a ser al LED. Ahora vamos al código. Aquí en el código, primero lo que hacemos es incluir las librerías. ¿Cómo incluimos las librerías? Muy fácil. Nos venimos aquí a Sketch, incluir biblioteca y se incluye esta librería de HT Sensor Library que corresponde al sensor de HT11 o de HT22. En este caso vamos a usar el DH11. Damos clic y nos aparecen las librerías. Yo las voy a borrar pues porque ya las tengo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incluir la librería Liquid Crystal, que es la con la que vamos a controlar o la que nos permite controlar el display 16 por 2. ¿Cómo incluimos esa librería? Igual, incluir en biblioteca y Liquid Crystal. Damos clic y se incluye la librería. Ahora tenemos 4 variables. La primera variable se va a llamar sensor DHT. ¿Esa variable cuál es? Esa variable es los datos que vamos a recibir, que va a recibir la placa de Arduino por la entrada analógica a 0. Tenemos dos variables, tanto temperatura como la humedad, que son variables donde se van a guardar los datos que nos entrega el sensor de HT11. ¿Qué datos? Pues temperatura y la humedad. Seguido de ello, tenemos una variable salida donde le asignamos el pin 8. ¿Para qué? Para enviar una señal por ese pin y que nos encienda un LED. Seguido de ello, entonces declaramos o asignamos a esta variable DHT los valores que nos va a dar el sensor DHT, que es el DHT11. Entonces traemos en la variable que declaramos aquí, que va a ser la entrada a 0. En esa variable van a entrar los datos del sensor DHT11. Si fuera el DHT22, pues sencillamente se cambia acá a 22. Y esos datos van a ser recopilados en DHT, porque el sensor me va a enviar dos datos. Uno va a ser la temperatura y el otro va a ser la humedad. Seguido de ello, declaramos los pines 7, 6, 5, 4, 3, 2, que son los que vamos a conectar a la placa de Arduino, como salidas para controlar la pantalla LCD. Ahora en el Voice Setup asignamos a la variable salida, que corresponde al pin 8, le decimos que es una variable de salida, output. Y LCD Begin es el display del cual vamos a enviar datos desde el pin 2 hasta el pin 16. Y aquí llamamos al sensor. Le hacemos un llamado que necesitamos que en la pantalla LCD aparezcan los datos del sensor. En el while loop decimos que tenemos la variable temperatura y esa temperatura va a recopilar los datos que nos bote el sensor. ¿Cómo se hace eso? Declarando DHT.readTemperature
Y para la humedad igual, tht.readHumidity. Entonces al hacer esto, el sensor está enviando a estas dos variables, temperatura y humedad, los datos que él está tomando del medio ambiente. Ahora, ¿cómo hacemos que esa información llegue al LCD? Pues sencillamente nombramos lcd.setCursor 0.0. Aquí vamos a ubicar el cursor en la columna 0, fila 0. lcd_print para que aparezca en el display temperatura. lcd.print y traemos el valor que nos está entregando el sensor y se está guardando en la variable temperatura. Entonces le estamos diciendo aquí por medio de lcd.print que ese dato nos lo escriba a continuación de ese anterior. Igual lcd_print para que me salgan centígrados. Ahora en la columna 0, fila 1, vamos a obtener el dato de humedad. Con este renglón, con esta fila, yo nombro o deduzco o le digo a la pantalla es LCD que me muestre esas letras, humedad, dos puntos. Y con lcd.print le digo a la pantalla que me dé el valor que está tomando del sensor humedad. lcd_print porcentaje, porque la humedad relativa es en porcentaje, y una demora de 500 para que él cada 500 milisegundos esté preguntando por esos dos valores. Ahora voy a configurar el código para que, dependiendo de unas condiciones, se realice una actividad. ¿Qué condición va a ser? Que si la temperatura es menor o igual a 22, en la variable salida, que corresponde al pin 8, que esa variable sea high, se ponga en alto. Transcurrido un segundo se ponga en bajo. Transcurrido un segundo vuelva y se ponga en alto. Si no se cumple esa condición de temperatura menor o igual a 22, digamos que sea 23, entonces va a saltar este bucle de la verdad y va a pasar a falso, porque no es cierto, no se cumple esta verdad. Entonces va a ser falso, va a ser una temperatura de 22. Si es 22 pasa a este bucle, que la salida sería alto, pero no por un segundo, sino por 100 milésimas de segundo. Transcurridas las 100 milésimas de segundo pasará abajo, transcurridos 100 milésimas de segundo volverá a pasar a alto y se mantendrá en ese bucle hasta que se cumpla esta condición. Si se cumple esta condición, pues se sale de este bucle y empieza nuevamente en este bucle. Entonces vamos a mirar el código en Proteus. Vamos a decir que correr el programa. Y entonces, ¿qué tenemos? Como dijimos, si es mayor, si temperatura es menor o igual a 22, el LED va a parpadear cada un segundo. Pero si esa temperatura cambia a 23, el LED va a parpadear cada 100 milésimas de segundo. Ahí lo podemos observar. En la realidad vamos a mostrar que se produce el mismo efecto. Aquí, como podemos ver, voy a ver si puedo ampliar aquí esta cámara. Y como podemos ver, aquí tenemos las conexiones del Arduino. Todas las conexiones que van al display.
La única diferencia en la vida real con estos displays de 16:2 es que, como les venía diciendo, la conexión de derecha a izquierda arranca es desde el pin 16 el pin 16 va a masa y el pin 15 va a positivo por medio de una resistencia de 220 ohmios. Y ahí sí empezamos a conectar el cableado de derecha a izquierda como se explica anteriormente en el video. Y como podemos ver, la temperatura está en 22 grados centígrados y por eso el LED se encuentra parpadeando cada un segundo. Aquí tenemos el potenciómetro que controla la intensidad de las letras. Entonces, como podemos ver, ahí tenemos que nos está marcando una temperatura de 21 grados centígrados y una humedad relativa de 52%. Entonces, y como podemos observar, el LED se encuentra parpadeando a un segundo de tiempo. Entonces, si subimos la temperatura a 23, el LED pasará a parpadear cada 100 milisegundos. Vamos a probarlo con una candela o mechera para provocar una alza de temperatura en el sensor de HT11, que es el que estamos viendo ahí azulito en cámara. Entonces vamos a aumentar el calor, hacer esto con mucha precaución. Estoy acercando una candela para aumentar la temperatura en el sensor. Cuando él llegue a una temperatura de 23 grados centígrados, el LED empezará a parpadear 10 milésimas por segundo. Ahí lo tenemos. Entonces, como podemos observar, la temperatura se ha incrementado o ha llegado a los 23 grados centígrados y tenemos a un LED con un parpadeo de 10 milésimas por segundo. Cuando la temperatura vuelva a los 22 grados centígrados, el LED volverá a su estado original, que es parpadear a un segundo. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Esperamos que este video sea de gran ayuda para sus proyectos y nos vemos hasta una próxima video. Muchas gracias.